que estamos hoy aquí reunidos a mitad de semana recibiendo de lo que el Señor tiene para nosotros. Y hoy pues tengo la responsabilidad, la bendición de impartir la palabra del Señor, y le voy a predicar un ratito de parte de lo que el Espíritu Santo nos ha inspirado en este tiempo. Hoy quiero predicar bajo el tema cuando lideramos. Cuando lideramos. Y si usted trajo su Biblia, va a ir a Daniel 1, del 8 al 9. Cuando lo tenga se va a poner de pie y me va a decir gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos. Padre, yo te doy gracias por tu santa, poderosa palabra y porque tú nos das la oportunidad de predicarla libremente aquí en este lugar. Y reconozco que la gloria te pertenece a ti. Y hoy no estamos aquí, hoy estamos aquí por tu gracia. Hoy podemos adorarte por tu gracia, porque tú nos has dado ese privilegio. Y Padre, yo te pido que seas tú hablando en este tiempo. Como siempre te digo, yo he subido contigo, yo quiero predicar contigo y quiero bajar de aquí contigo, para que seas tú glorificado, Padre. Yo te pido, Padre, que quites el cansancio de cada uno de nosotros, renueve nuestra fuerza. Mire que hemos trabajado durante esta semana. Por favor, yo te pido que quites toda distracción de nuestra mente y estemos apercibidos, atentos de lo que tú vas a estar hablando hoy a través de este vaso de barro, y que seas tú redarguyéndonos, confrontándonos, iluminándonos con tu palabra, la cual es viva y es eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nosotros, Señor, y lleva a cabo por lo cual es enviada. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, la iglesia gozosa dice: gloria al que vive. Tome asiento y permítame leer nuevamente este versículo con un poquitito más de detenimiento. En lo íntimo, en lo interior de Daniel, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba. Y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y Dios, oiga esta parte, y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos. El libro de Daniel es bien conocido, se predica mucho de él, la fosa de los leones. Los tres, que después había un cuarto que era el Señor en el horno. Pero cuando vamos al libro de Daniel hay mucho más allá. Y podemos encontrar en el libro de Daniel la situación que estaba viviendo Daniel bajo el gobierno babilónico de aquel tiempo. Y cómo Daniel se mantuvo. Cómo Daniel lideró en medio de todo lo que estaba viviendo. Y a todo el mundo nos gusta que en esta porción de la palabra, en el libro de Daniel, porque causa cierta emoción, que en el horno de fuego se apareció Jehová y los protegió, y ahí la iglesia brinca y salta. Pero todo eso viene a consecuencia de una decisión que tomaron
los tres jóvenes, que casi siempre le dicen los nombres babilónicos, pero muy poca gente los llama por el nombre realmente de ellos, nombre judío. Misael, Hananías y Azarías fueron los tres jóvenes que estaban en el horno de fuego, y Daniel. Y como ustedes muy bien saben, Daniel y estos otros tres jóvenes fueron traídos y escogidos por el rey Nabucodonosor para acá, para el gobierno de Babilonia, y había unos requisitos. Tenían que ser de descendencia reales, de buen parecer e inteligentes. Es decir, como decir un Jorge, como decir un Pavel, como decir un Eduardo, como decir un pastor. Jóvenes, guapos e inteligentes. Vamos a establecer esa parte ahí. Y ese era el requisito que había puesto el rey Nabucodonosor para que trajeran a todos estos jóvenes. Y sabemos, porque usted ha leído la palabra del Señor, y sabe que ellos tenían la oportunidad de comer de los grandes manjares que le daba el rey Nabucodonosor. Daniel se abstiene. Daniel se pone el cinto, la correa, el cinturón bien puesto en su cintura y le dice al eunuco: hey, yo no quiero comer de eso. Yo no quiero exponerme a comer de lo que ustedes me dan. Ah, pero te vas a ver débil. No, dame legumbres y agua. Recuerde esto: Daniel se está sometiendo a un gobierno del cual él no pertenecía, pero está liderando. Le está dando una instrucción el eunuco de rey Nabucodonosor. El esclavo le está dando una instrucción, una orden al súbdito del rey de Babilonia. Recuerde que Daniel es de descendencia judía. Y le dice al eunuco: no, yo no voy a comer de tus manjares, simplemente nosotros cuatro, vamos a comer legumbres y agua. Haz la prueba, 10 días. Dame 10 días y vas a ver cómo nosotros nos vamos a ver. Reluciente, brilloso, así como los 4 jóvenes que le mencioné de aquí de la iglesia. Daniel toma una decisión porque ya la había establecido en su interior. En el versículo 8, abre con en lo íntimo de Daniel. Ya él estaba establecido, él tenía establecido en su ser de que no se iba a contaminar con los manjares del Babilonia o del rey Nabucodonosor. En lo íntimo. Eso me da a mí a entender que la voluntad de Daniel siempre fue o estuvo alineada con la voluntad de Dios, más allá de su cultura, a quien él creía y él servía. La voluntad de Daniel le dejó saber al eunuco que no iba a comer de lo que le iban a dar. Se estaba oponiendo a seguir las reglas y normas que establecía el gobierno babilónico. Cosa con lo que estemos viviendo no es pura casualidad, es una realidad. Y mientras estudiaba y reflexionaba, pude entender que Daniel lideró en el tiempo que estuvo en Babilonia, sin él pertenecer a ese gobierno. Pastor, ¿cuál es ese trabalengua que tú me estás diciendo? Que según como Daniel
lideró en ese gobierno, nosotros también tenemos la autoridad divina de Dios para gobernar aquí en la tierra, el pueblo de Dios. Y es bonito oírlo, pero mejor es practicarlo. Y aquí dice que en lo íntimo se propuso no desobedecer al Señor, no desobedecer a Dios en lo íntimo. La voluntad de nosotros tiene que estar igual que la voluntad de Daniel en esta situación. No desobedecer al Señor independientemente en la situación que nos encontremos, independientemente en la circunstancia que nos encontremos. Le pide al jefe de los eunucos, o sea, como le estoy diciendo, le pide o de una manera solapada, le da una instrucción. Mire la autoridad de Daniel, que aquí le dice le pide, pero el eunuco terminó haciendo lo que Daniel le pidió. Eso es autoridad de Dios. Y aquí Daniel no le entró a bofetar, a puño al eunuco. Él simplemente usó palabras. Y mira el poder tan grande que tiene Dios, que dice aquí mismo en la palabra, en el versículo 9. Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía. Mire, el Señor es tan poderoso que Él y su gracia la deposita en nosotros, que aún en los que parecen ser nuestros enemigos, nosotros vamos a encontrar la gracia de Dios a través de ellos. Y ellos van a trabajar para nosotros. Tú no entendiste esto, espérate. Cuando nosotros obedecemos a Dios y nos mantenemos firmes y no titubeamos, la autoridad divina de Dios y su gracia se va a manifestar en aún aquellos que pueden parecer nuestros enemigos. ¿No parece lógico? No lo es. Pero la gracia de Dios es tan poderosa que tus enemigos se arrodillan ante ti por causa de la autoridad divina que hay en nosotros. Pero eso se cree y se vive. Y lamentablemente hoy en día vemos a la iglesia que le cuesta permanecer, que le hace más fácil ser seguidor que liderar cada situación. A la iglesia se le hace difícil mantenerse y liderar porque tiene que ir en contra de. Y a veces queremos estar bien con todo el mundo. Mire, le tengo noticia. Usted nunca va a estar bien con nadie, con todo. Usted puede estar bien con alguien, pero no con todos. Y aquí Daniel está tomando las riendas de la situación y dice, yo me imagino, yo me meto en la película ahí y veo diciéndole Daniel hablando acá a Misael, a Hananías y a Azarías, oye, estate quieto. Déjame hablar con el eunuco y este eunuco va a trabajar para nosotros. Y va a Daniel y habla con el eunuco y le dice, no, dame legumbres y agua. Y le gana esa pequeña batalla al eunuco. Recuerde algo. Recuerde que estos 4 jóvenes vienen de realeza. Usted y yo venimos de la realeza divina, que los principios de nosotros tienen que ser practicados y regidos en nuestra vida independientemente en donde nosotros nos encontremos. Independientemente en la situación que nos encontremos. El rey Nabucodonosor buscó, pidió, ordenó a los de la realeza. Usted y yo somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Usted no es cualquier cosa. Usted es pueblo escogido por Dios.
Usted está para liderar, no para seguir. Mire, el que lidera dirige. Y eso fue lo que hizo Daniel aquí. Él dirigió, tomó la rienda, lideró y dirigió lo que iba a pasar con su vida. Pero el pueblo hoy en día se le hace más fácil ir en la corriente, ir con el flow de lo que hay allá afuera, en vez de pararse firme y decirle y decirle no, yo no me voy a adaptar a esto. Porque allá afuera te pueden ofrecer unos supuestos grandes manjares que a la vista se pueden ver bonitos, pero a la larga te hacen daño. Y es más fácil seguir la vista por esos grandes manjares que te ofrece Babilonia, que permanecer con legumbre y agua. Sin embargo, la legumbre y agua te alimenta más, porque de quien viene. La legumbre y el agua proviene de alguien puro. Aquí esto es significativo de lo que estaba recibiendo o de lo que se estaba absteniendo Daniel. Quería recibir algo, las legumbres y el agua, que era más puro que lo que le estaba ofreciendo el rey Nabucodonosor, que los manjares grandes, extraordinarios, que se veían bonitos. Pero Daniel decidió decirle, no, yo no voy a ser igual, yo voy a ser diferente. Yo voy a establecer el reino de Dios en medio de esta circunstancia. A mí no me importa lo que tú me estés ofreciendo. Yo voy a establecer por lo cual yo creo. Y Daniel halló gracia, simpatía y buena voluntad. Daniel siempre estuvo a la disposición de defender lo de Dios. Dios siempre va a tener la capacidad de usarnos desde nuestro interior para mantenernos y mostrar quién es el que vive en nosotros. Daniel en ningún momento prefirió o decidió dar un poquito. Él fue radical. Él lideró toda su situación. Cuando vamos más adelante y leemos, y otra situación que podemos ver aquí que Daniel lideró, es cuando el rey pide que le interpreten un sueño. Estaban los magos y los astrólogos. Ninguno de ellos podían decir, mira, eso es imposible. Eso no se puede hacer. El rey los mandó a matar a todos, inclusive a Daniel. Daniel se entera y le dice, ve, al capitán del ejército, ve, dame un brequecito. Dame un brequecito. Yo le voy a decir al rey, le voy a interpretar, estoy parafraseando lo que dice la palabra del Señor. Dame un brequecito que yo le voy a interpretar cuál es ese sueño. Y se metió en oración. Se metieron ellos cuatro, en oración, y el Señor le reveló su sueño. Después que el Señor le da su sueño, él comenzó a adorar al Señor. Daniel comenzó a adorar al Señor y le dice, no los mate todavía. A los astrólogos a los tontos estos, no los mates todavía. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios da la oportunidad de revelar algo, en este caso lo que el sueño de Daniel, los astrólogos, los magos iban a ver el poder de Dios manifiesto en un hombre consagrado que creía en Dios independientemente de las circunstancias que estaba viviendo en ese tiempo. Y le dice el capitán, no los mate. Yo voy a donde el rey. Le dice al rey, mire, rey, hay que tener los pantalones bien puestos. Está liderando una situación aquí. Le está diciendo, rey, mire, estos que están aquí no tienen la capacidad de interpretar el sueño suyo.
El que tiene la capacidad de interpretarlo es el Dios que yo le sirvo. Ellos no creían en Dios. No creían en Jehová. Y sin embargo, Daniel le está diciendo: mi Dios es el que revela todo sueño. Mirando, yo me imagino mirándolo, Daniel mirando al rey, quizás en su trono, así. Estos son una trulla de bandidos que no saben lo que están haciendo. Yo sí te voy a hablar de parte de Dios. Y yo te voy a decir ese sueño, porque ese sueño me lo ha dado Dios. Me lo ha dado a interpretar Dios. Y le contó el sueño. Y le contó el sueño con lujo de detalles. Luego vino la promoción de Daniel. Fue puesto en gracia como parte del gobierno del rey Nabucodonosor. Recuerde que estamos hablando de Babilonia. Tienes un judío con los caldeos gobernando. Halló gracia. Mire, a veces nosotros minimizamos el poder de Dios conforme lo que hay a nuestro alrededor. No pensamos, y la fe de nosotros mengua, a veces cuando hay situaciones similares como esta, donde nuestra fe es probada, a veces se nos hace más fácil seguir con la corriente que ser un salmón espiritual. ¿Qué es eso, pastor? Los salmones van en contra de la corriente. Así debemos ser nosotros. Ir en contra de la corriente que hay allá afuera. Ser diferente. Que nuestro olor tiene que ser diferente al que está allá afuera. Pero pastor, yo me baño. No te estoy hablando de que te bañes o no. Te estoy hablando de que la presencia del Señor tiene que estar en nosotros y apelar a ella y creer en ella y creer que nosotros tenemos esa autoridad divina en toda situación. Pero es más fácil seguir con la corriente, porque cuando sigo con la corriente no soy confrontado, no confronto a nadie y no tengo problema. Pero el evangelio es otro. El evangelio hace que los demonios de los otros, del que lo oye, se levanten y se incomoden. Ese es el poder del evangelio. Usted no se puede sorprender que cuando usted lleva una vida consagrada con el Señor y usted estudia la palabra y usted vive la palabra dentro de lo que usted puede humanamente. Cuando usted habla la palabra a otro que no conoce, usted no se puede sorprender que el demonio que le está dominando la vida al otro se revuelque, brinque, le retuerza el ceño, le hable malo, lo tilde de fundamentalista, le diga de religioso, le diga aleluya. Y usted le va a decir gloria a Dios. Porque quiere decir que el evangelio que yo vivo te está causando daño, lo cual causará... el cual está causando el efecto por el cual es enviado, porque la palabra de Dios es viva. Por eso es que tenemos que empaparnos de ella y hablarla constantemente, porque es parte del poder divino de Dios en nosotros. Daniel lideró, no claudicó. Pastor, ¿dónde debo liderar? En todo. ¿Cómo que en todo? En todo. Donde usted quiera que vaya, usted tiene que liderar. Liderar conversaciones. Cuando usted está en el trabajo y hay una conversación que se torna un poquito muy refrescante, usted tiene la capacidad de cambiarla. Porque si te quedas ahí y no la cambias, vas a caer. O la cambias o te vas y no participas de ella. Nosotros tenemos que estar liderando en todo momento. El varón tiene que liderar su familia.
y la familia, los padres tienen que liderar a sus hijos. Cuando simplemente dejamos y seguimos, perdemos. Cuando simplemente somos seguidores, perdemos. Pero cuando lideramos, hay gente que nos va a seguir. Y usted siga caminando porque usted está liderando y hay gente que le va a seguir. Su familia, que es la responsabilidad primordial que nosotros tenemos. Cuando lideramos, tenemos la capacidad de dominar el ambiente en cual nos encontramos. Y no hay que hacerlo con religión. Cuando usted lee aquí en Daniel, dice que usó palabras elocuentes. No es faltándole respeto, no es tomándole la Biblia y entrándole a cantazo a la gente, sino hablar con la autoridad divina, simplemente parándome de frente, diciéndole a la gente en lo que yo creo, en lo que yo vivo y la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Pero cuando simplemente somos seguidores, van a comenzar a entrar malas costumbres que se van a hacer parte de nosotros y van a entrar por esa grieta. Y esa grieta va a comenzar a ser un boquete, el cual nos va a hacer caer porque dejamos o permitimos entrar aquello por lo cual dijimos en algún momento que era incorrecto o que no estaba conforme a lo que establece la palabra, y después para sacarlos es un problema, le va a costar el doble. Sin embargo, cuando yo dirijo, yo me abstengo, yo persevero, yo camino, yo no me importa el que dirán. Le doy otro ejemplo de la Biblia a alguien que lideró. José y la esposa de Potifar. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, José lideró, pero pastor salió corriendo. Exacto, no cayó. Lideró. Usted y yo tenemos la capacidad de liderar toda tentación. Usted y yo tenemos la capacidad de liderar en los momentos de tentación. José corrió, la mujer de Potifar quería hacerle infiel con José. Y él salió corriendo, con los pantalones abajo, pero salió corriendo, no cayó. Hubiese sido fácil el seguir con la corriente y tener ese gustito. Una canita al aire, como dicen en Puerto Rico. Eso hubiese sido lo fácil, pero él decidió por lo difícil, que inclusive después de eso cae preso. Pero halló gracia también en la cárcel. Para que usted vea cómo la gracia de Dios y el poder de Dios se manifiesta en aquellos que deciden obedecer y en aquellos que deciden liderar en situaciones difíciles, en situaciones de conflicto. Miren, situaciones de conflicto nosotros estamos llamados a liderar. ¿Me meto en el matrimonio o no? Sí. Me voy a meter un ratito en el matrimonio, un momentito. Voy a empezar por el varón y después le toca a usted, dama. En las diferencias en el matrimonio, el varón está para liderar. Liderar es tomar en cuenta lo acalorado que pueda estar la situación. Liderar en lo que se dice, como lo digo, los tonos agudos, los tonos bajos, en que los digo. ¿Y qué voy a decir? Y hay gente que se está riendo, hay gente que... Porque yo sé que hay unos tonos que suben demasiado, pero pues... Y el varón tiene que saber liderar cómo va a tratar a su esposa.
Porque si va a vivir por la palabra de Dios dice que la tratemos como vasos frágiles. O sea que si hay una diferencia, yo no puedo hablarle de una manera hostil a mi esposa. Hablarle a la esposa, hablar de la situación, no acusaciones. Ese es el trabajo del varón. Déjeme entonces entrar a usted, dama. La dama básicamente tiene que aplicar los mismos principios en el hecho de que tampoco debe ofenderse, debe haber una ofensa, no debe hablarse con unos tonos agudos, ¿verdad? Pero también tiene que entender que su esposo es la cabeza del hogar, que ella contribuye, pero es él el que dirige. Ay, pastor. Sí, porque esposita que usted tiene, usted llegó aquí, usted no dirige el matrimonio. Yo creo que dañé el mensaje. Yo creo que el mensaje no. Entonces, esposita, usted no puede liderar a su esposo. Usted edifica con sus palabras, con sus actitudes a su esposo. Usted no permite que sus emociones se vayan por encima de usted. Y la mujer está para edificar, pero para seguir al varón. Y aquí no estoy hablando del patriarcado, del machismo, no es nada de esa porquería que lo han querido tergiversar allá afuera. Quítese eso de la cabeza, le estoy hablando de la Biblia. El hombre es cabeza, el orden es Dios, el hombre y la mujer. Y si ese orden se ve afectado, el liderazgo en el hogar se va a ver afectado. Pero nosotros estamos para liderar. Lideramos como matrimonio. Si mi matrimonio es un matrimonio que yo le dediqué al Señor, que vine aquí al pastor, yo quiero casarme y te hicimos la boda y todo eso, usted tiene que vivir bajo los principios bíblicos. Si usted le dedicó el matrimonio suyo al Señor, usted tiene que vivir bajo esos principios y ese matrimonio lidera al otro que lo ve. Pero no pensamos en eso. Se nos olvida que el testimonio de nosotros como matrimonio es motivo o causa, o puede ser causa para que otros vengan a los pies del Señor. Por causa de nuestro testimonio. Y haciendo este paréntesis te hago esta pregunta. ¿Tu matrimonio ministra a otro? En la autoridad divina de Dios se entiende, se cree que Él nos respalda cuando decido mantenerme de pie en Él. La palabra nos habla que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos habla también de dominio propio. Y ahí es que nos fallamos. Lo primero que tenemos que liderar, y voy terminando, o de lo que nosotros todos tenemos que liderar en nuestra carne. Nuestros deseos carnales. Tenemos que aprender a liderar con el Espíritu nuestros deseos o nuestras obras de la carne. El que dirige nuestro cuerpo, nuestras emociones, debe ser el Espíritu Santo. Yo no te estoy diciendo que inhibas tus emociones. Yo te estoy diciendo que las sometas al gobierno del Espíritu Santo y que le permitas al Espíritu Santo gobernar nuestro deseo. ¿Usted cree que si Daniel le hubiese permitido gobernar sus emociones, usted cree que no se hubiese metido un canto de carne a la boca de los manjares del rey Nabucodonosor?
Pero él sabía y entendía a quién él le servía, por quién él vivía. Y decidió no caer para glorificar el nombre de Dios. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la autoridad suficiente para liderarnos a nosotros mismos. Que inclusive de ahí o por ahí debemos comenzar todos nosotros. Liderarnos a nosotros mismos. Porque no pretenda liderar a otro cuando usted no se puede liderar. Cuando usted no le permite al Espíritu Santo que le dirija. Mire, iglesia, estamos viviendo unos tiempos donde quieren tergiversar todo, inclusive dentro de la misma iglesia. Y aquel que no esté bien parado en el Señor va a ser un simple seguidor. En estos tiempos se ha querido meter o introducir a la iglesia muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y a veces pueden sonar bonitas o pueden parecer un buen manjar, pero no hacen bien. Hay iglesias, también yo creo, hay iglesias en este tiempo que se están alimentando de legumbres y agua. Pero también hay iglesias y hay cristianos que se están alimentando de los manjares que ofrecen el gobierno babilónico, el rey Nabucodonosor de estos tiempos, Satanás. Y el propósito de este mensaje es para que usted esté firme y donde quiera que usted vaya, usted dirija, usted lidere donde usted se encuentre. No sea un simple seguidor de la circunstancia. Usted sea un hijo de Dios en el fuego, y no estamos hablando aquí de pentecostalismo, pero que le permitimos al fuego del Espíritu quemarnos a nosotros para mantenernos firmes, y este fuego que arde en mí yo poderlo dar a otro. Pero ahora se nos hace difícil, o es más fácil mantenernos callados, porque tengo que respetar al otro, porque tengo lo que yo puedo decir puede ser muy ofensivo. Simplemente con decir Jesucristo, eso puede ofender. Si usted de eso, de los que no se atreve a hablar de Jesús, ore y mire a ver si usted está viviendo el real evangelio. En estos tiempos están sucediendo cosas trascendentales alrededor del mundo. Porque esta parte la tengo que decir. Ya aquí en los Estados Unidos tenemos un gobierno musulmán en Nueva York. A eso a usted no le importa. No, porque la Carta de Derechos de los Estados Unidos da o provee la libre expresión. Mire, está bien. Eso es la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Pero yo vivo en el reino de Dios. Yo estoy aquí por un tiempo. Entonces, por causa de eso, yo voy a permitir que el gobierno que hay en Nueva York, que es musulmán, se siga propagando. ¿Usted está bien con eso? ¿Usted no, eso no le importa? Esto lo estoy diciendo para que piense, para que medite. Si usted está de acuerdo con eso, usted tiene un problema. Ahora mismo hay una cierta batalla religiosa. Yo no sé usted. Yo hoy estoy aquí en los Estados Unidos.
Yo no quiero ninguna otra religión para los Estados Unidos, porque es en el país donde yo vivo, que no sea el cristianismo. Si el Señor me lleva a mí a otro país, Venezuela, Perú, lo que sea, yo voy a abogar por el cristianismo que se establezca en ese país. Pero si usted está bien que en Nueva York haya un gobierno musulmán, usted tiene problemas. Porque la batalla, una de las batallas que tuvo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, era todo lo que iba en contra de él, todos los idólatras. Y nosotros nunca vamos a ser más buenos que Jesús. No tenemos ese poder. Así que nosotros debemos liderar. Que cada día se va a propiciar una oportunidad para que nosotros establezcamos el reino de Dios simplemente en una conversación. Pero depende de nosotros si tenemos los pantalones bien puestos y le decimos, no, yo creo en Cristo. No, que los musulmanes, eso es erróneo. Busque información. No se quede con lo que yo le estoy diciendo. Busque información de lo que eso representa. Y sobre todo para el trato que le dan a la mujer. Ponte de pie, iglesia.